humanidad, ¿verdad? Siempre vinieron, en todo ese tramo, vinieron la gente cuestionándose si existe realmente Dios. Algunos afirman que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Siempre hubo esa disputa entre pareceres en cuanto a la existencia de Dios. Y hoy vamos a considerar justamente esos pareceres. Esos pareceres son llamados argumentos filosóficos, ¿verdad? Gente que piensa y en base a su pensamiento, a su filosofía, elaboran sus argumentos. Y algunos elaboran argumentos a favor de la existencia de Dios y otros en contra, ¿verdad? Bueno, ¿qué argumentos se han dado a favor y cuáles en contra? Entonces es lo que vamos a considerar hoy. ¿Qué argumentos se ha dado a favor y cuáles en contra? Por el tiempo que nosotros nos toca acá, no vamos a desarrollar todos los argumentos. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar infinidad de argumentos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar de los principales que se manejan, solamente eso. Bueno, en esta lección entonces vamos a ver los principales. En primer lugar, argumentos sobre la existencia de Dios. ¿Qué argumento hay sobre la existencia de Dios? Y el primer argumento que vamos a mencionar es el argumento cosmológico. Cuando hablamos de cosmológico, hablamos del cosmos, ¿verdad? El universo, el mundo conocido, el universo conocido, cosmológico. Bueno, el argumento cosmológico sostuvo que hay una, dice, primera causa. ¿Qué quiere decir primera causa? Que todo lo que hay, lo que ocurre en este mundo es porque algo le empujó, vamos a decirle, para que ocurriese. Vamos a desarrollar mejor eso. Entonces, el argumento cosmológico sostuvo que hay una primera causa o motor de todo lo existente. Una primera causa de todo lo que existe en este mundo, y eso es Dios. La primera causa es Dios. Ese entonces es el argumento cosmológico. Uno de los defensores de este argumento propulsores de este argumento fue el filósofo Aristóteles, ¿verdad? Es el que originó este argumento. Para Aristóteles, todo lo que es movido por algo, ¿verdad? Por algo es movido. Hay algo que le mueve a un objeto que cuando ocupa ese movimiento, ¿verdad? ¿Conocen lo que es el péndulo? Es un artefactito así tipo en triángulo, hay tres bolas ahí en el medio y uno tiene que empujar uno y empieza a golpear el otro y así, ¿verdad? Y eso ya no descansa, ¿verdad? Pero para que pudiera moverse ese péndulo, alguien tuvo que hacer ese péndulo. El péndulo es el universo, el cosmos, y ese alguien es Dios, el que hizo el primer movimiento, la primera causa. Eso es según Aristóteles. Por tanto, siempre es dado por otro cuerpo anterior el que le confiere dicho movimiento, ¿verdad? Visto así, el universo entero es una cadena de acción y reacción, de cuerpos que se traspasan el movimiento unos a otros, como este que mencioné recién, ¿verdad? Sin embargo, esta cadena de movimiento no puede ser infinita, dice Aristóteles. Como todo es movido por algo, debe haber habido un primer motor inmóvil. Tuvo que haber un primer motor inmóvil. Ponemos otra vez en mente aquel péndulo, cuando compramos ahí, le metemos ahí en nuestro escritorio, está inmóvil, ¿verdad? No compramos con el movimiento, ¿verdad? Lo compramos, lo ponemos en nuestro escritorio y le damos nosotros esa ayudita, el primer movimiento, ¿verdad? Cuando la gente viene ahí a nuestra oficina va a encontrar eso en movimiento, pero no estuvo siempre en movimiento. Eso es lo que dice Aristóteles. Tuvo que haber estado en algún momento inmóvil. Bueno, en otras palabras, si todo movimiento viene dado por otro cuerpo, el universo necesita de un primer motor que le haya conferido todo el movimiento que hoy vemos. Eso es lo que a esa conclusión llegó Aristóteles, ¿verdad? Como este objeto
estaba ahí quieto en un lugar, necesitó de otro motor para que lo moviese. Así también el universo, este movimiento que vemos ahí del cosmos, necesitó un movimiento original, ¿verdad? Un motor que lo haya movido en el principio. Ese primer motor es Dios, dice Aristóteles, ¿verdad? Ese primer motor es Dios. Entonces este es el argumento cosmológico. A partir de este argumento, Santo Tomás de Aquino elaboró 5, vamos a decirle, argumentos basados en este argumento cosmológico que vamos a también desarrollar. Solamente en este punto, hermanos, vamos a extendernos un poco porque es prácticamente lo que estamos nosotros manejando en forma de fe. Si hay alguna duda, quiero que levanten la mano, yo le voy a dar la palabra y pregunte, porque son términos muy complicados. En guaraní, por ejemplo, no voy a poder explicarle, así que, hermano, más si no lo digo, mira, va, ella a explicar también el argumento cosmológico, hermano. Si mata instrumento, nadie. Bueno, pero quiero que presten toda la atención posible, hermanos, para no desviarse, para poder concentrarnos y tratar de aprender de esa manera. Entonces, Santo Tomás de Aquino elaboró lo que se conoce como 5 vías. 5 vías para llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Estas 5 vías, dice acá Santo Tomás de Aquino, aprovechan estas argumentaciones de Aristóteles y después de Platón. Algunas están compartidas como la... Ahí se me está complicando acá porque mi batería está por apagar. ¿Cuánto tiempo dura esa? 41 minutos dice. No lo logramos bien. Bueno, Santo Tomás de Aquino aprovecha, las vías de Santo Tomás de Aquino aprovechan las argumentaciones de Aristóteles que mencionamos recién, y algunas están compartidas como la quinta que vamos a ver nosotros, sobre el orden del mundo, que llega, dice, hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Esa es una conclusión que llega Voltaire. Este es un famoso pensador también, Voltaire, y él dice esto: el mundo es como un reloj, ¿verdad? que está ahí sincronizadamente trabajando, pero como ese reloj no llegó así como arte de la magia a existir nada más, hubo un relojero que lo hizo, ¿verdad? Y hay una canción que cantamos ahí con los niños, y justamente Emily está estudiando eso para enseñarle en la hora feliz. No hay reloj sin relojero. ¿Conoces la música? No hay mundo sin creador. Por doquiera puedes verlo, porque el mundo lo hizo Dios. Tic tac, tic tac. Bueno. Qué bien. Esa parte voy a borrar de YouTube. Bueno, entonces, no hay reloj sin relojero, dijo Voltaire, haciendo alusión justamente a esto que dijo Aristóteles, que tiene que haber habido alguien que dio el primer movimiento, ¿verdad? Y Voltaire entonces lo dice ahí como el relojero, el que ideó, el que organizó, el que hizo esto, ¿verdad? Todo. Tomás de Aquino entonces recoge este argumento aristotélico y añade algunos más. El compendio de todas las demostraciones de la existencia de Dios que llevó a cabo Tomás de Aquino en la Suma Teológica se conoce como las 5 vías. Y eso es lo que vamos a ver acá. La primera vía es el argumento, justamente el argumento de Aristóteles, o argumento aristotélico de un motor inmóvil. El primer motor inmóvil, en algún momento tuvo que haber todo sido inmóvil, ¿verdad? Y podemos ir nosotros en Génesis 1.1. ¿Qué nos dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Y después vemos nosotros el relato de la creación ahí. Y ahí encontramos el argumento
aristotélico podemos emparejar con eso, ¿verdad? Que en aquel principio, el primer motor fue Dios creando todo, ¿verdad? Y a eso es lo que hace referencia acá Aristóteles. Hubo un motor inmóvil, la creación. La creación era entonces ese motor inmóvil, al principio. Y Dios, el creador, fue el que le empujó. Y nosotros vemos hoy en día todo este movimiento sincronizado que hay a causa del primer movimiento. Entonces, la primera causa es Dios. La segunda vía es justamente de la causa eficiente, se llama. Entonces, ahí, según Aristóteles, la causa eficiente. Según este argumento, todos los hechos ocurridos en el universo tienen una causa. El famoso causa y efecto, ¿verdad? Todo tiene una causa. Por ejemplo, la causa del humo. Cuando nosotros vemos humo por ahí, allá nosotros de venida de Ñemby, venimos entre cerros y collados y hacia lo lejos se ve generalmente humo, ¿verdad? Y mis hijos suelen decir, ¿qué hay? Fuego. Bueno, la causa del humo es por fuego, ¿verdad? Hay fuego ahí. Ocurre que esta cadena de causa y consecuencia no se puede llevar hasta el infinito. Debe haber, dice Tomás de Aquino, una primera causa. Una primera causa que sea incausada. Atiendan bien. Una primera causa incausada. ¿Qué quiere decir eso? Que a esa primera causa nadie le tuvo que dar un empujón. Porque si alguien le dio empujón a esa primera causa, entonces ahí no empezó todo. Hay otra vez otra causa antes de él. ¿Entienden? Entonces, para que ocurra el fuego y podamos ver nosotros su consecuencia, que es el humo, tuvo que haber una causa. Esa causa que le ocasionó ahí, para que nosotros podamos ver la consecuencia, debe ser una causa incausada, porque si no va a ser un ciclo interminable, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, y Santo Tomás de Aquino llegó a esa conclusión, que no es infinito, las causas no son infinitas, entonces tuvo que haber una causa incausada. ¿Me están entendiendo lo que quiere decir incausada, verdad? Que nadie más le empujó a esa causa para empujar al otro, ¿me entienden? En ese caso Dios es eterno. Dios no tuvo principio. Dios es la causa incausada, ¿verdad? Nadie le empujó a Dios para crear, ¿me entienden? Entonces Dios es la causa incausada. Esa primera causa, entonces, es Dios. ¿Está bien? Hasta ahora seguimos. Estamos todos a veces por los ojos desorbitados. La tercera vía para demostrar la existencia de Dios es la de lo posible y necesario. Lo posible y lo necesario. Esto es la tercera vía de Santo Tomás. Lo posible son todas las cosas que existen. Todo lo que nosotros vemos en nuestro entorno, el cosmos, el universo, todo lo que podemos ver es lo posible. Pero para que estos existieran, debe haber algo necesario para su existencia. Necesita algo para existir, ¿verdad? Por ejemplo, para que crezca una planta de mango acá en nuestro patio, ¿qué es necesario? ¿Verdad? Una planta, primero tenemos que romper otra vez ahí la rizada, agarrar una semilla, abrir de tierra, ponerle algún tipo de abono, cuidar, regar, y con el tiempo va creciendo eso hasta llegar a lo que es posible, ¿verdad? Que veamos una fruta, una planta de mango ahí. Pero para que ocurra eso necesario, eso posible, hubo una necesidad, se necesitó de algo, ¿verdad? De la semilla, alguien que tuviera la idea de que fuera a plantar la semilla ahí, ¿verdad?
Eso es lo necesario para su existencia, para la existencia de esa planta ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, puesto que nada existe de la nada por sí mismo, nada existe de la nada por sí mismo, tiene que haber algo necesario. Por lo tanto, ese ser necesario que sostiene la existencia del universo es Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que todo lo que existe fue creado por el Señor. En Colosenses, capítulo 1 también nos habla de eso, nos habla de que todo fue creado por Cristo y en Él subsiste todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él subsisten. Entonces, lo necesario para la existencia del universo es Dios. Dios, entonces, según Tomás de Aquino, es aquel agente, el ente necesario para la existencia de todo. La cuarta vía para justificar la existencia de Dios es la de los grados de perfección. Cuando hablamos de grados, estamos hablando de escalas, ¿verdad? Primer grado, segundo grado, tercer grado y así, ¿verdad? Grados de perfección quiere decir que algo no es tan perfecto, un poco más perfecto, y así va avanzando hasta ser sumamente perfecto, ¿verdad? A eso se refiere grados de perfección, ¿verdad? Bueno, es innegable que en el universo hay, dice, cosas más o menos perfectas. Pero para que exista una posibilidad, esta posibilidad es necesario que un ser sirva de nivel. Así como utilizamos la vez pasada cuando hablamos del canon, utilizamos el canon del metro, ¿recuerdan? Hay un canon en algún lugar, en un museo, que sirve como nivel, como guía del metro. Es un canon. Entonces, los fabricantes de las cintas métricas tienen que utilizar ese canon. Eso es normalizado. Nadie puede salir de esa norma, ¿verdad? Ningún país puede decir, bueno, yo voy a fabricar mi metro a 110 centímetros. No se puede. Eso es una norma, un canon. Esa es la guía por quienes los fabricantes van y miden y, bueno, ahí esto es perfecto, ¿verdad? Esa es la medida que yo voy a usar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se va y se mide y ahí va a llegar de una manera nivel perfecto. Y eso es lo que dice también Santo Tomás de Aquino. Es necesario que un ser sirva de nivel o de ejemplo, vamos a decirlo, a quien vamos a comparar, o sea, un ser que sea lo más perfecto del mundo y que permita ordenar todos los entes del universo según su perfección. Es decir, todos los entes del universo gobernados según la perfección de Dios. Los entes solo pueden ser más o menos perfectos porque existe algo perfecto en sí mismo y con el cual la comparamos. Es decir, aunque ustedes me ven así todo perfecto a mí, no soy perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión de que yo no soy perfecto? Porque hay alguien perfecto. Porque hay alguien superior a mí que es más perfecto. ¿Entienden? A pesar de que yo fui hecho a semejanza, imagen y semejanza de Dios, no soy perfecto. Fui hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no soy perfecto. Hay alguien más perfecto que yo. Entonces, eso es la cuarta guía, ¿verdad? Los grados de perfección. Nosotros estamos, vamos a decir así, a un nivel de perfección, pero Dios es el más perfecto, ¿verdad? Eso es ahí la cuarta vía. La quinta y última vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios es la del gobierno del mundo. Los seres del universo no están actuando al azar, según Tomás de Aquino, sino que actúan conforme a un fin, a un propósito. Todos entonces los entes del universo, los seres del universo, actúan bajo un propósito, por algo y para algo. El universo no es un mero conglomerado de partículas
caóticas, ¿verdad? No es un caos el universo, es algo ordenado, más bien todo lo contrario, dice el universo es un complejo espacio ordenado, estructurado, que tiene un orden. ¿Recuerdan lo que dice ya Dios en 1 Corintios? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios de orden. Bueno, hubo un caos por ahí, algo sucede. ¿El portador? No, nuestro vecino creo que. Bueno, entonces, ¿cómo podría haberse creado tan complejo y extenso orden sin alguien que lo ordene? Esa es la conclusión a que va llegando Martino. Él se pone a mirar el orden, la perfección. Si miramos un poco el cosmos, el universo, el Sol, la estrella principal de nuestra galaxia, está en un lugar. Nosotros estamos a cierta distancia de él, que si estuviésemos un poquito más lejos o un poquito más cerca de él, no hubiese habido vida en nuestro planeta, ¿verdad? Y bueno, y la misma cosa, nuestro satélite natural, la Luna, ¿verdad? Si estuviese a cierta distancia menos o más de nosotros, también iba a complicar nuestra existencia en este lugar. Es decir, todo tiene un orden, una perfección. Y Santo Tomás de Aquino se pone a pensar, entonces tuvo que haber alguien con la suma inteligencia, un diseñador que hizo ese orden, que ordenó de tal manera que todo trabaja de manera sincronizada, ¿verdad? Ese entonces es el argumento final de la vía de Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quién era Santo Tomás? Santo Tomás de Aquino era un pensador. Yo te voy a dejar a tu... No, para que después se ponga en duda, ¿verdad? No, y Santo Tomás de Aquino era una persona, un filósofo también ahí que estaba considerando. Y era una persona muy importante, por eso estamos estudiando sus vías hasta ahí. Él escribió un libro, La Suma Teológica. ¿Puedo decir algo lindo? Sí. Fue un filósofo que intentó fusionar la filosofía con la teología, por eso esto tomó argumentos filosóficos y le dio ese sentido. Suma Teológica es el libro que él hizo, si ustedes pueden buscar, Suma, así de sumar, Suma Teológica es el libro de Santo Tomás de Aquino y es muy estudiado. Nosotros en teología estuvimos estudiando a Santo Tomás de Aquino. Bueno, después, en segundo lugar, vimos en primer lugar, estamos hablando acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y el primer argumento es el argumento cosmológico. Dentro de este argumento nos extendimos un poco porque hablamos de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, justamente que se basa en el primer argumento, en el argumento cosmológico. Ahora vemos el argumento teleológico. Este argumento tiene que ver algo con la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál era la quinta vía de Santo Tomás de Aquino? Los grados de perfección, el gobierno del mundo, el orden del mundo, toda esa sincronización del mundo. Tuvo que haber alguien que ordenó todo, ¿verdad? Eso decía Santo Tomás de Aquino. Bueno, el argumento teleológico sostiene que el orden del universo y su complejidad se explican mejor por referencia a un Dios creador. ¿Se dan cuenta que tiene que ver también con la quinta vía de Santo Tomás de Aquino? Bueno, ese es el argumento teleológico entonces, ¿verdad? Que este argumento va directamente en contra de la teoría de la evolución, ¿verdad? ¿Qué dice la teoría de la evolución? Según la teoría de la evolución, ¿cuál es la primera causa? ¿Una explosión? Una explosión, ¿verdad? Un caos, donde se originaron las 6 gemas del infinito. Estoy desviando. Bueno, hubo un caos, una explosión, el Big Bang,
A partir de ese caos se originó todo esto, ¿verdad? Pero eso en miles de millones de años, según la teoría darwinista, ¿verdad? Bueno, el argumento teleológico entonces sostiene que toda la complejidad del universo, todo este orden universal, es porque alguien lo ordenó. Hay un creador, un diseñador que lo hizo, ¿verdad? Posible. El argumento teológico entonces sostiene, por lo tanto, la necesidad de un ser inteligente, un ser creador de todo el universo. Y otra vez recordamos ahí la música del relojero. No hay reloj sin relojero, ¿verdad? El mundo lo hizo Dios. Bueno, esa era la canción ahí de, creo que se llama Jorge Ferrero o algo así. No recuerdo su nombre, pero era Ferrero o algo por el estilo, un argentino. Bueno, este argumento fue adoptado por Santo Tomás de Aquino y lo introdujo en su quinta vía, ¿verdad? El argumento teleológico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Pasamos al tercer argumento, el argumento ontológico. No es odontológico, es ontológico, de ontos. Bueno, este argumento filosófico deductivo a priori, ¿qué quiere decir a priori? A priori quiere decir que no necesita de algo experimental para confirmar, ¿verdad? No necesita algo de experiencia para demostrar eso, ¿verdad? A posteriori sería lo contrario, ¿verdad? Un argumento a posteriori quiere decir que necesita sí de la experiencia para poder comprobarlo. Pero en este caso el argumento ontológico es un argumento filosófico deductivo a priori, es decir, no necesita de experiencia a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico porque su prueba se basa en la definición de ese concepto, ¿verdad? Del concepto de lo que es el ontos de Dios. Está en el ser o esencia de Dios el existir, es decir, en Dios está el existir, eso en su esencia, lo que es, ¿verdad? ¿Cómo Dios se presenta a Moisés en aquella zarza ardiente? Sí, Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Moisés había preguntado por su nombre, pero si me envía y si me pregunta quién es el que me envía, ¿qué le voy a decir? ¿Verdad? Entonces Dios le dijo, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Eso es lo que estaba diciendo ahí entonces Dios acerca de Él, ¿verdad? Su nombre, de lo que es. Eso, el nombre de Dios, eso entre paréntesis nos habla de su eternidad. Él es, Él existe, ¿verdad? Vamos a decir así, eternamente por sí mismo, no necesita de alguien más para su existencia. Bueno, el primer argumento ontológico de la tradición cristiana occidental fue propuesta por Anselmo de Canterbury. ¿Quién es ese? Llamamos Anselmo de Canterbury. Anselmo definió a Dios como aquel del que nada más grande puede ser pensado. Es decir, pensar en algo más grande que Dios es imposible, no hay. Ese es según Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Y eso es el primer argumento ontológico a favor de la existencia de Dios. Y argumentó que este ser debe existir en la mente incluso de la persona que niega la existencia de Dios. Una persona que niega la existencia de Dios, evidentemente en su mente está Dios, ¿verdad? Porque si negara la existencia de Dios es porque está pensando en Dios, ¿verdad? Está pensando en Dios como un ser todopoderoso, ¿verdad? Está pensando en Él como alguien más grande, alguien que por sobre Él no existe, ¿verdad? Y al negar su existencia está afirmando su existencia. Eso es, por ejemplo, una controversia que también después se discute en contra de los ateos. Muy bien, hasta acá
el argumento a favor de la existencia de Dios. Me quedé un poco en una laguna mental. Hermano, la ontología, hermano, una pregunta, o sea, la ontología podría decirse entonces, hermano, que lo que existe no puede derivar de algo que no existe. O sea, se deja por sentado que Dios existe, por eso existe todo esto. Sí. Es como que un muerto no puede producir vida. Así Cuando dice Dios, es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Entonces, el ontológico es eso que se deja por sentado a priori, así sin necesidad de nada, de que lo que existe fue generado por alguien que existe. Sí, Es imposible decir que no existe Dios, ¿verdad? exactamente. Con este argumento. Así mismo, hermano, así mismo. ¿Puedes usar tu teléfono, hermano? Sí. Se me apagó la computadora y tengo tu teléfono, no me preguntes cómo. Tenía que desbloquear eso si no conozco, ¿no? Pero ¿cuánto hace? 170. 170. Sí transfiere ese teléfono para no saber. Bueno, envié en su teléfono mi estudio, por eso es que tengo ahí. Somos presos de la tecnología de ese mundo. Ok, ya le como hablar. Bueno, estábamos considerando entonces los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y ahora, argumentos en contra de la existencia de Dios. Pero me pico miel y cosas allá. ¿Para qué queremos saber los argumentos en contra de la existencia de Dios? Sin embargo, debemos conocer para poder defender nuestra fe. Los jóvenes, en el club de jóvenes estamos estudiando doctrinas básicas, fundamentales de nuestra fe. Y el versículo que elegimos como versículo lema es 1 Pedro 3:15, donde nos dice, nos insta que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la fe que hay en nosotros. Es decir, tenemos que conocer, hermanos, para que cuadran. Por eso estos argumentos nos ayudan, aunque es muy tedioso y nombres técnicos, filosóficos, cuando nos adentramos un poquito en ello ya es fácil de comprender. Y debemos conocer para si en algún momento los jóvenes que están en la facultad sí o sí van a encontrar personas que creen que Dios no existe y van a presentar estos argumentos, entonces nosotros debemos conocer sus argumentos para saber cómo contrarrestarlo, ¿verdad? Como habrán notado, yo no utilicé tanto la Biblia para demostrar la existencia de Dios, porque estamos hablando acerca de argumentos filosóficos que hablan de la existencia de Dios, ¿verdad? Si nosotros buscamos en la Biblia, ¿qué vamos a encontrar en la Biblia acerca de Dios? Que Dios, no hay un versículo que dice Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que existe. ¿Entienden? Entonces ya no es necesario buscar investigar. Cuando vos estudias la Biblia es porque Dios existe. La Biblia da por sentado su existencia. No está debatiendo si existe o no existe, ¿verdad? Bueno, por eso estamos apelando a elementos externos que hablan de la existencia y no de Dios, ¿verdad? Hay un texto, si acá los hermanos enciclopedia me ayudan, decía, por ejemplo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Una persona en un momento me dijo, ¿vos sabés que la Biblia dice que no hay Dios? Y me mostró esa frase nomás, no hay Dios, me mostró ahí. ¡Wow! La Biblia dice que no hay Dios, pero el contexto que dice, el necio le dije, ¿verdad? Me estaba bromeando, no me estaba hinchando, ¿verdad? Yo le dije necio, ¿verdad? Porque ahí decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Bueno, eso entre paréntesis. Argumentos en contra de la existencia de Dios. Veamos ahora entonces cuáles son esos argumentos. En primer lugar, el primer argumento es el argumento del problema de elegir la religión verdadera. ¿No les pasó eso alguna vez, hermanos? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Será que esta es la religión verdadera? Bueno,
Por ahí vamos a escuchar nosotros eso, ¿verdad? Hay un problema para elegir la religión verdadera, no, la gente duda, porque todo el mundo dice de ellos que es la verdadera, ¿verdad? Nosotros decimos que este es el camino por el cual vamos a alcanzar la salvación, ¿verdad? ¿Quién es el camino? No, es la iglesia de Villaniza. Lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, el primer argumento en contra de la existencia de Dios es el argumento del problema de elegir la religión verdadera. Se opone a la existencia de la deidad llamada Dios, como se describe en los libros sagrados, tales como el Tanaj. ¿El Tanaj, el libro sagrado de qué religión es? Judío. Los judíos, el Tanaj, los judíos, ¿verdad? El Corán, los musulmanes, la religión islámica, y la Biblia, nuestro texto sagrado. Bueno, según en estos textos sagrados, entonces, Dios es el creador de todo, ¿verdad? Mediante la identificación de contradicciones entre las distintas escrituras dentro de una misma escritura o entre escritura y los hechos conocidos. Es decir, esto que elaboraron este argumento se basa en que hay supuestas contradicciones entre el Corán, el Tanaj y la Biblia en cuanto a quién es la verdadera religión e incluso dentro mismo de los libros, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Que hay contradicciones en cuanto a eso y también hay en cuanto a contradicciones entre los textos sagrados y los hechos conocidos. Por eso hay un problema ahí, le llaman el problema de encontrar la religión verdadera. Para ser eficaz, este argumento requiere confrontarse con la llamada infalibilidad o inerrancia de la Biblia. Nosotros hace poco en bibliología estudiamos la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, ¿verdad? Y demostramos eso por la Biblia misma, ¿verdad? Que es inerrante, la Biblia es infalible. Para que este argumento pueda entrar, debe romper ese conocimiento de nosotros. Por eso debemos conocer textos fundamentales que nos ayuden a defender nuestra creencia de que la Biblia es inerrante, ¿verdad? La Biblia es inerrante. La Biblia no es demostración de la existencia de Dios, ya que implicaría, dice, un argumento circular. Dios existe porque dice que en este libro que existe. Eso sería, ¿verdad?, el argumento ahí. Asegura el creyente, pero ¿tal libro lo escribió Dios? Puede preguntar el ateo. A lo que contesta el creyente: no, lo escribió el hombre, pero fue revelado por Dios. Lo que supone un nuevo círculo ahí, ¿verdad? ¿Quién es el que empujó, el que escribió, el que lo inspiró? Un continuo argumento, ¿verdad? Sin embargo, los musulmanes presentan el Corán como prueba empírica de la existencia de Dios, no tanto de lo que el Corán afirme que sea revelado por Dios. Es decir, el Corán, para ellos, ahí explica la existencia de Dios. En el Corán está, vamos a decirle, demostrando la existencia de Dios. Como dijimos nosotros hace rato, en la Biblia no se detiene a hacer eso. La Biblia directamente toma por sentado que Dios existe. No se pone a discutir con otros filósofos si existe o no, y no se ocupa en demostrar eso, ¿verdad? La Biblia está por sentado su existencia. Bueno, a Mahoma, por ejemplo, cuando se le consultaba, dice en cuanto a algún milagro, para él el único milagro fue la existencia del Corán, la escritura del Corán. Ese es el único milagro para Mahoma, ¿verdad? Bueno, en síntesis acá, el argumento del problema de elegir la religión verdadera es
un argumento en contra de la existencia de Dios, porque va en contra entonces de la deidad, porque pone como ejemplo a las tres grandes religiones teístas. Cuando hablamos de religión teístas, hablamos de religión que cree en Dios, en un ser divino, ¿verdad? Puede ser Dios, Alá, y Jehová, Buda no estoy confundiendo, los teístas, ¿verdad? Estamos hablando de tres religiones teístas, metido al de Buda ahí. Jehová, Dios, ahora como llamamos nosotros, y Alá, ¿verdad? Estas tres religiones teístas dicen cada uno de ellos que es la religión verdadera, el único camino a llegar al verdadero Dios, ¿verdad? Bueno, y ese es un problema según los ateos, porque ¿quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, cada uno creó en su libro sagrado a Dios, ¿verdad? Cada uno se propuso crear en su libro sagrado al tipo de Dios que quieren ellos adorar. Ese es ahí entonces el problema de la religión verdadera. El segundo argumento es el problema del mal. Este también es un argumento que escuchamos mucho. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Quién creó el mal? Bueno, ese no es nuestro tema, no vamos a poner a debatir de eso, pero esas son las preguntas que a veces surgen, ¿verdad? Si Dios existe, ¿por qué ocurre el mal? ¿Verdad? Se opone directamente a la existencia de un Dios que es al mismo tiempo omnipotente y omnibenevolente, o sea que todo benevolencia, ¿verdad? Argumentando que ese Dios no debe permitir la existencia del mal o el sufrimiento en el mundo. Bueno, ¿en cuántas veces hemos escuchado este tipo de argumentos, verdad? No puede Dios permitir el sufrimiento de las personas. Miren esos niños muriendo de hambre, tanta enfermedad, guerras y rumores de guerra. ¿Cómo un Dios todo benevolencia, todo amor omnipotente no puede extinguir nada más el mal? ¿Verdad? Ese es el argumento entonces del problema del mal. El tercer argumento en contra de la existencia de Dios es el argumento del diseño. ¿A qué les hace referencia este argumento del diseño? ¿Cómo era que llamamos recién? Hablamos recién, un argumento. El argumento teleológico. El argumento teleológico y también la quinta vía de San Antonio, Santo Tomás de Aquino, habló de la quinta vía, y acá el argumento teleológico también de que este universo, este conglomerado tan ordenado, tuvo que haber alguien diseñándolo todo, ¿verdad? Bueno, ahora este argumento utiliza eso para llevar en contra de Dios. Dice, se opone a la idea de que Dios creó toda la vida. Recurre para ello a los múltiples ejemplos biológicos que parecen exhibir un mal diseño, así como la innumerable evidencia de adaptaciones como consecuencia de la evolución biológica. Es decir, este argumento es refutado por los evolucionistas, utilizando entonces el argumento del diseño. ¿Conoce usted lo que es la adaptación? La adaptación es, por ejemplo, se puso en una determinada isla, se llevó una especie de ave que no era oriunda de esa isla, y ese ave, donde era originaria, era de una forma. Lo llevaron en esta isla, y en esa isla la vida era diferente, el ecosistema era diferente. Entonces esta ave, al reproducirse, se fue adaptando al ambiente, ¿verdad? Y diseñó un pico más rígido, más duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iba adaptando su cuerpo, conforme a ello se iba reproduciendo al ambiente en el cual estaban. Bueno, esa adaptación biológica ellos utilizan como evolución. Pero cuando hablamos de evolución y utilizamos la teoría de la evolución de los darwinistas, ellos
para la evolución para ellos es cuando uno evoluciona y a partir de una especie se genera otra especie. Esa ave seguía siendo esa ave, seguía siendo una ave, un ave, ¿verdad? La misma especie, solo que se fue adaptando al cambio de ambiente en el cual lo ocasionó, ¿verdad? Nosotros mismos, cuando Cerro Porteño se va a jugar en Bolivia, La Paz, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los jugadores? Adaptarse, ¿verdad? Y se van una temporada, un tiempo antes para adaptar su cuerpo, su organismo al ambiente, ¿verdad? La gente de aquel lugar ya está adaptada, necesita adaptarse porque ellos se adaptaron a ese lugar. Eso es lo que ocurre, eso se llama adaptación biológica, ¿verdad? No es evolución, eso no es evolución, porque la evolución implicaría un cambio de especie, una nueva especie, ¿verdad? Y nadie se convirtió en otra especie al ir a La Paz, por ejemplo, a la altura. Ese es lo que ellos enseñan cuando dicen que del mono nosotros hemos evolucionado, porque nosotros somos una especie diferente al mono. Pero eso no está tampoco comprobado, teoría nomás. Claro, justamente eso es lo que ellos hablan de la evolución, ¿verdad? Para que el mono fuese mono, también hubo otra especie de quien salió el mono, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya estamos terminando. El cuarto argumento, el argumento de la no creencia. Como es sabido, hay algunos que no creen en Dios. Entonces, dice ellos, se opone a la existencia de un Dios omnipotente y que los seres humanos crean en Él. Es decir, como Dios es omnipotente, en un chasquido, ¿verdad?, debiera hacer que todo el mundo le crea. Él es todopoderoso, ¿qué le detiene? Obligar a todo el mundo que crea en Él. Ese es entonces el argumento de la no creencia. La simple existencia de seres humanos que no lo hacen, que no creen, demuestra la incapacidad de Dios para lograrlo. ¿Verdad? Dios es incapaz de hacer que las personas crean en Él. El quinto y último argumento que vamos a ver hoy es el argumento del problema del infierno. Entiendan bien, eso también es muy conocido, el problema del infierno. Es la idea de que la condenación eterna por los actos realizados de una existencia finita, es decir, yo soy un ser finito, ciertamente soy pecador, cometí pecado, pero yo nací recién hace pocos años atrás, no le voy a decir cuánto, ¿verdad? Ese tiempo corto no compensa, es injusto que yo pague una eternidad por este tiempo cortito de vida, de existencia que tuve. ¿Entienden? Ese es el problema, el argumento del problema del infierno. Es la idea de que la condenación eterna por los actos realizados en una existencia finita, cortita, chiquita, ¿verdad?, contradice la benevolencia y la omnipresencia divina. No puede Dios, un Dios todo benevolente, un Dios de amor, condenar a un ser que cometió 30 años de pecado a una eternidad pagando por esos pecados, ¿no? Bueno, ese es entonces el argumento del problema del infierno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Como tarea para memorizar 1 de Pedro 3:15, y vamos a leer ahí, dice: sino santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es decir, hermanos, acá Pedro no nos está diciendo todo esto tienen que conocer ustedes para salir y darle bibliazos a la gente que no crea para que crea en Dios, ¿verdad? No, dice con mansedumbre y reverencia, no con ansias de discutir y pelear con nadie, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que dice que demande de vosotros la razón de la esperanza que hay en ustedes
Es decir, la fe que yo tengo, si alguien viene y me pregunta, ¿por qué lo que vos crees en un diseño inteligente? ¿Por qué vos crees en un Dios creador de todas las cosas? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees en Dios? Entonces yo debo estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en mí, de mi fe. ¿Verdad? Amén.